Muy buenas tardes, alumnos, buenos días, buenas noches. Yo soy el profesor Gonzalo Lovera y yo voy a ser su profesor para los grados de tercero, cuarto y quinto de razonamiento matemático. Miren, por las circunstancias no hemos podido presentarnos personalmente. Yo en realidad soy su profesor, voy a ser su profesor durante todo el año. Soy un profesor nuevo, pero de todas maneras debemos continuar a pesar de toda esta situación de la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Nosotros vamos a seguir estudiando y no podemos dejar de estudiar. Bien, entonces yo les he mandado un link de un video para que ustedes puedan ver un video corto desde un top del canal de Express TV que habla acerca de las invenciones del ser humano, ¿no? Dimensiones futuristas. Entonces yo quiero que se pongan a pensar, chicos, estudiantes, pónganse a pensar cómo el ser humano, ¿no? Ha empezado desde crear pequeños artefactos como puede ser la rueda, la lanza, los mismos fusibles, ¿no? Todo esto a pasar a construir cosas así sorprendentes, ¿no? Como son los autos, los aviones y estas invenciones a futuro. Entonces, ¿para qué les he mostrado esto? Para que tengan en cuenta de que el ser humano es un ser transformador. Profesor, que estamos en clase de matemática, ¿qué me quiere decir con eso? Miren, nuestra mente funciona como una máquina en la cual entra toda la realidad, muchos conocimientos y nosotros todo eso lo transformamos y hacemos muchas más cosas para nuestra conveniencia, ¿no? Como podría ser una computadora, un celular, para poder vivir de una mejor manera. Entonces yo quiero que tengas en cuenta en tu cabecita este concepto de la mente como una máquina que transforma y procesa y da producto, ¿no? Entonces, eh, seguramente se habrán quedado un poquito maravillados con todas las invenciones que podemos tener a futuro, ¿verdad? Y con eso vamos a empezar lo que vamos a estudiar hoy día, que es planteo de ecuaciones, ¿no? En nuestra primera clase de razonamiento matemático. Entonces, antes tienes que tener, tienes que saber algunas cosas, ¿no? Porque nosotros no podemos partir de la nada. Si tú quieres aprender un nuevo tema en matemática, debes saber algunas cosas antes. Entonces, ¿qué debes saber para este tema que vamos a tener hoy día? Primero, ¿qué son las ecuaciones, verdad? Las ecuaciones son estas. A ver, voy a poner acá. Las ecuaciones son básicamente una igualdad, ¿ya? El término, la definición básica de una ecuación es que es una igualdad, donde tenemos dos miembros, ¿no? Un primer miembro que está a la izquierda y un segundo miembro que está a la derecha. Entonces, esta ecuación tiene términos numéricos, como vendría a ser el 1, 2, 3, 4, y términos variables, que vendría a ser la x, ¿no? Hay ecuaciones donde puede haber una variable, donde puede haber dos variables, tres variables. En este caso es una ecuación de una variable, ¿no? Y cómo se desarrolla esta ecuación. Sencillo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver, pasa todo. A ver, primero vamos a dejarlo así. X menos 1 igual a 2 más 3 es 5. Esto es sencillo porque esto es cosa de primaria, ¿verdad? ¿Qué hacemos acá? Lo que hacemos es despejar. Esta ecuación es básica, ¿no? Porque es de primer grado. Despejar, ¿qué significa? Dejar solo. Una definición básica así de lo que significa despejar. Despejar es dejar solo. ¿A quién vamos a despejar? A X. Vamos a dejar solo X. Entonces el 1 va a pasar para allá. ¿Y cómo pasa el 1? Pasa sumando, ¿verdad? El 1 va a pasar sumando. Entonces esto sería X es igual a 5 más 1. ¿Y 5 más 1 cuánto es? X vale 6. Esto es sencillo. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo dominan. Dominan muy bien. Esto en realidad pertenece al tema de álgebra, ¿verdad? Esto es álgebra. Entonces hay que saber bien qué es ecuaciones, qué es un sistema de ecuaciones también, qué es una ecuación de segundo grado, todo lo que referente con ecuaciones. Mientras más sepas, mejor vamos a poder dominar este tema de planteo de ecuaciones. Y una segunda cosa que debes saber es algo que no tiene nada que ver con matemática, que es saber leer bien. Esto tiene que ver más con comunicación, con sus profesoras de letras, ¿verdad? ¿Por qué le digo que saber leer bien? Porque la mayoría de problemas, por no decir todos los problemas, la mayoría de problemas matemáticos están en texto. Es algo que tú tienes que leer y tienes que interpretar, ¿verdad? En tus exámenes, ¿qué te viene? Aparte, bueno, geometría también te viene una figura, ¿no? Pero en la mayoría de tus exámenes, ¿qué te viene? Te viene un texto. Un texto que tú tienes que leer, tienes que interpretar, tienes que simbolizar, ¿verdad?
aprovecha esta cuarentena, aparte de la clase, aprovecha esta cuarentena para tal vez leer algo, ¿no? Leer es muy importante. Y yo les digo a estos chicos, antes de aprender matemática, aprendan a leer. Aprendan a leer bien, a poder empaparse de muchas palabras, ampliar tu léxico, tu vocabulario, ¿verdad? Entonces tienes que aprender a leer bien, ¿no? Leer ya sabes, ¿no? Pero había un estudio hace poco de que decía que esta nueva generación lee rápido incluso, lee muy rápido, pero no entiende lo que lee. Y eso es un problema. Porque si estamos leyendo sin entender lo que estamos leyendo, entonces estamos haciendo esfuerzo en vano, ¿no? Yo les comento que yo también estoy leyendo hoy en este tiempo de cuarentena que, bueno, nos han dado hasta mayo, creo, que se estoy aprendiendo, estoy leyendo un libro de filosofía que, bueno, a mí me gusta. Y yo también los animo a ustedes, ¿no? Que puedan conseguir un libro que a ustedes les guste, ¿no? Y si no saben qué libro, yo les podría recomendar algunos, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Sigamos. A ver, sigamos. Ya, vaya, disculpen. Ya, entonces sigamos, vamos ahora con el desarrollo. Bien, ahora sí, vayamos a lo que nos compete en este curso, que es el desarrollo del tema, ¿no? Miren, existen dos tipos de lenguajes. Ya, un lenguaje textual que les decía que viene en tu examen, ¿no? Tu examen te viene un texto y eso nosotros debemos pasarlo a un lenguaje formal o simbólico o algebraico. Bien, esos también son sus otros nombres. El lenguaje textual también se le dice lenguaje escrito, ¿verdad? Enunciado, enunciativo también. Entonces, nuestros cerebros, ¿te acuerdan de lo que le decíamos al principio en el inicio? Cuando les hice ver este video, les decía que nuestra mente funciona como una máquina que transforma toda la realidad a cosas nuevas, a invenciones, ¿verdad? Todo lo que ya tenemos, que son la naturaleza, el árbol, las piedras, el agua, todo eso lo utilizamos para transformarlo en otras invenciones. Entonces nosotros vamos a hacer algo similar. Nosotros vamos a tomar ese lenguaje textual, vamos a leerlo, interpretarlo, entenderlo, y eso lo vamos a pasar a un lenguaje simbólico. ¿Cómo es esto, profesor? Miren, por ejemplo, tenemos ahí un texto, ¿no? Nos dice, la edad de Lalo es 2 veces la edad de Beatriz. Entonces, ¿yo cómo puedo este lenguaje textual pasarlo a un lenguaje simbólico, a un lenguaje algebraico, a pasarlo a matemática? Un dato, aparte, este proceso de pasar del lenguaje textual al lenguaje formal se llama matematización. Por eso, eso es un tema fundamentalísimo, porque de acá parte toda la matemática. Entonces, ¿cómo paso esto a un lenguaje formal o simbólico? Yo matematizo, primero lo leo, lo entiendo, qué significa de que la edad de Lalo es 2 veces la edad de Beatriz. Yo no sé cuánto tiene Beatriz, yo no sé cuánto tiene Lalo, entonces yo voy a simbolizar esos términos, ¿no? Voy a decir que Beatriz tiene X. Si Beatriz tiene X años, ¿no? Entonces Lalo va a tener 2X. ¿Por qué? Porque va a tener el doble, ¿verdad? También pude haber dicho esto, ¿no? La edad de Lalo, ahora voy a escribir. La edad de Lalo es igual a 2 veces la edad de Beatriz, ¿no? Si Beatriz tiene B años, Lalo va a tener 2 veces la edad de Beatriz, ¿no? Muchas formas de simbolizar y muchas formas también de interpretar un mismo lenguaje simbólico. Entonces, sigamos. Ya está. Por ejemplo, vamos a practicar aquí un poquito. Miren, tenemos a la izquierda la forma verbal, el lenguaje textual, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pasarlo a una expresión matemática, a un lenguaje algebraico, formal, simbólico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si te dicen la suma de 3 números consecutivos es 153. ¿Qué son números consecutivos? Son números que se siguen, ¿verdad? Por ejemplo, 3 números consecutivos, ¿cuál sería? El 9, el 8, el 10. Entonces, mi primer número consecutivo yo no lo conozco, entonces yo le voy a llamar un X. ¿Cuál será el consecutivo de X? ¿Cuánto tengo que agregarle? Solamente un 1, pues, ¿no? A ver, voy a escribirlo bien. El 1, ¿verdad? Porque si yo tenía un 5, el consecutivo de quién era el 6. Le estoy sumando un 1 al 5. Entonces, el consecutivo de X es X más 1. ¿Y el consecutivo de X más 1 quién es? X. A ver, disculpen chicos, estoy usando un lápiz táctil. X más 2, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que la suma de eso me da 53. O es 53. Cuando tú ves la palabra es significa igualdad. Esto es igual a 153. Pero la suma, ¿verdad? Me dicen que la suma. Entonces tengo que sumar estos 3.
Entonces, x más 1 más x más 2 es igual a 53. Y ahí, ¿esto qué es? Esto es una ecuación, ¿verdad? Lo que hemos escrito ahora es una ecuación. Y nosotros podemos incluso de aquí hallar x, ¿verdad? Despejamos x, sumamos las x, pasamos los números al otro lado, al segundo miembro, las x al primer miembro, y despejamos, dividimos y ya, ¿no? A ver quién me puede decir, tal vez después en los comentarios, en el foro que vamos a tener, en el aula virtual que vamos a tener más adelante, cuánto sale esa respuesta, ¿no? Entonces ya está. ¿Ves qué hemos hecho? Hemos matematizado. Del lenguaje textual hemos pasado a un lenguaje simbólico. Hemos interpretado simbólicamente eso. Luego, por ejemplo, nos dicen 5 por x más 30, ¿no? ¿Qué podría decir? No lo voy a escribir, pero ¿cómo podríamos decir eso textualmente? Podríamos decir 5 veces, porque 5 veces, cuando tú dices 5 veces, estás multiplicando, ¿verdad? 5 veces un número aumentado en 30, ¿verdad? Eso es una forma de decir 5 veces un número aumentado en 30. Otra forma de decir, ya contextualizando a un caso, por ejemplo, 5 veces lo que tengo más 30 soles, ¿no? O 5 veces mi edad después de 30 años, algo así. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Muchas formas de decir algo simbólico. Muchas formas textuales de poder interpretar un lenguaje simbólico. Entonces, eso es, ¿no? Sigamos. El exceso de A sobre B. ¿Me están entendiendo, verdad? Si tienen alguna pregunta, después me las pueden decir. Yo, con gusto, se la voy a contestar. El exceso de A sobre B es 50. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que el exceso de A sobre B sea 50? Por eso, tienes que entender, ¿qué significa exceso? Exceso significa algo que supera, ¿verdad? Lo que me está queriendo decir es que A supera a B en 50 unidades. O sea que A está acá y B está acá. Pero, ¿cuánto es la diferencia de 50 unidades, verdad? Si A está acá, 50 unidades más abajo va a estar B. Significa que A supera a B en 50 unidades. ¿Y cómo puedes escribir esto? De muchas formas, ¿no? Por ejemplo, puedes decir una primera forma que A menos B es 50, ¿verdad? Esa es una forma de decir que A supera a B en 50 unidades. Otra forma de decirlo también es... Ahí borré todo, disculpen. Otra forma de decirlo también es que A va a ser igual a B, pero ¿en qué caso? Cuando yo a B le aumente 50, porque A es mayor que B. Es lo mismo que lo anterior, ¿ya? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es interpretar el texto simbólicamente. Sigamos. A sobre B es igual a 3 sobre 5. Esto es un lenguaje de aritmética. Básicamente es este enunciado es aritmético. ¿Y cómo se dice eso? A es a B como 3 es a 5. ¿Ya? A es a B como 3 es a 5. Y así se enuncia este lenguaje simbólico. A es a B como 3 es a 5. Es una proporción, ¿verdad? Es una proporción. Por eso les decía de que para poder interpretar un texto o un texto ya sea simbólico o textual, debes tener muchos conocimientos, mucho vocabulario, mucho léxico y también conocimientos matemáticos, ¿ya? Por ejemplo, de la proporción, de la semejanza, ¿no? Sigamos. El último dice, gasté los 5 tercios de lo que no gasté. Entonces, ¿cómo podremos decir esto? Por ejemplo, si a lo que gasté le llamamos X. No, mejor vamos a ponerlo de otra manera, voy a borrarlo todo. Mira, gasté 5 tercios de lo que no gasté. Lo que gasté va a ser una parte, una fracción de lo que no he gastado, ¿verdad? Acá tiene lo que gastaste, acá tiene lo que no gastaste. Lo que gastaste va a ser una parte, una fracción de lo que no gastaste. Entonces va a ser, ¿cuánto? ¿Qué parte, qué fracción va a ser de lo que no gasté? Los 5 tercios de lo que no gasté. ¿Ves? Hemos pasado de un lenguaje textual a un lenguaje simbólico nuevamente. Lo que gasté, que está representado por G, va a ser igual a 5 tercios lo que no gasté, que va a estar representado por NG. Bien, entonces así es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es el proceso de matematización, de pasar de un lenguaje textual a un lenguaje simbólico, y al revés también, de pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje textual. Entonces, chicos, vamos a pasar en estos momentos a los ejercicios, unos 5 ejercicios para que podamos practicar